Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Las migraciones han sido, yo diría, parte de la historia de la humanidad. Si usted analiza desde la antigüedad, siempre ha habido movilidad de los pobladores por distintos motivos, religiosos, económicos, en fin. Sin embargo, en el siglo XXI, y así lo advirtió Naciones Unidas al principio de este siglo, las migraciones están, digamos, viviendo un momento de exacerbación por distintos motivos. Ahora lo estamos viendo de manera muy clara con las presiones de Estados Unidos hacia México y otras naciones porque quieren blindar de alguna manera a esa nación para que no reciban a los migrantes que por el otro lado necesitan. Para hablar de este problema es que hemos invitado a uno de los grandes especialistas de nuestro país, alguien que usted ya conoce, que ya ha estado con nosotros y que nos da mucho orgullo tenerlo aquí. Tonatiuh Guillén. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo lo contemplas? ¿Qué crees que vaya a salir de todo esto? Bienvenido, Tonatiuh. Si me permites, para tratar de aterrizar esa pregunta, recuérdanos que la vez pasada lo hiciste muy claro, los grandes números. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado en el 24 con la migración? En fin, ¿quién se está moviendo y a dónde para de ahí poder entrar a la discusión de qué viene después? Demos una escala. Exacto. Gracias primero por su generosísima invitación, encantado. Los grandes números de los últimos 3, 4 años, primero, para ponerlo en un modo contundente, el año 23 fue el de los flujos irregulares más grandes de la historia. Punto. En la región, los más grandes, como nunca. Hay un dato que ilustra la escala, que fue el pico, si lo vemos mensualmente, y en función de las estadísticas de Estados Unidos, de lo que llaman ellos encuentros en su frontera, el número superó los 300,000 eventos. En un mes. En un mes. Se da 10,000 por día. ¿Y antes cuánto era, para darnos una idea? Y si nos movemos unos meses atrás, y si nos movemos al año 17, 16, cuando Trump ya daba de gritos de que había una invasión, pues estábamos en 40 o 50,000, que igual eran una cantidad importante, pero no se comparan con 300,000. Entonces hay un crecimiento muy impresionante del 22 y 23. Ahorita comentamos por qué. Y en el 24 empieza un declive progresivo que nos lleva a un diciembre del 24 con un tercio del diciembre del 23. 100,000. 94,000. Que todavía es más que cuando Trump estaba enojado. Que todavía es más. Todavía es suficiente para molestarle. Pero en ya segunda etapa Trump, y yo creo que es otro de los asuntos que comentaremos después, pues estamos, yo creo, a un paso de estar en números casi nulos en el mes de febrero. O sea, para fines prácticos sí se selló, sí se está sellando la frontera. Sí. Ahora, las razones son muchas, pero el gran dato es que tuvimos un despliegue espectacular, explicado esencialmente por movilidades que no habíamos tenido en esas escalas, como la venezolana, que es actualmente la segunda más grande y que en el 23 fue una locura, Nicaragua, que no habíamos tenido tampoco y que en el 23 también se extendió espectacularmente, Cuba y Haití, lo dejo, ¿no? Haití también, pero no, Haití no fue tan grande, pero solo para que nos pongamos en referencia. Hubo un momento en un mes en que Venezuela solito superaba a Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Y México cómo pinta? Y México somos actualmente el mayor flujo. El año pasado fuimos el mayor flujo. Y todavía estamos en el mayor flujo, con la escala reducida. México es muy importante hacerle un corte porque desde 2008 hasta el 2020, o sea, poco más de una década, esencialmente estuvimos tranquilos. Nos superaron los centroamericanos muy rápidamente, luego vino este otro flujo que estoy comentando ahora,
sobre todo latinoamericano, puede ser grande, no quiere decir que no haya de otros continentes, pero el latinoamericano fue el espectacular. Y México, a mediados del 20 y 21, volvimos a migrar. Y es súper importante el caso de México porque coincide en sincronía con estos otros flujos del 22 y 23, que sobre todo, y esa es la parte importante, sobre todo son flujos que ya no se parecen al de los años anteriores. Para decirlo en otra palabra, es otra época. Nos explicaste la vez pasada que hay un gran cambio, que es que ahora están cruzando familias, Sí. que antes cruzaban fundamentalmente hombres en Individuos. busca de trabajo. No es que no los haya, los hay, pero ha Pero domina crecido este de otro forma... perfil. Exacto. Sí, el perfil familia es muy importante, sobre todo para el caso mexicano, pero también en otras poblaciones. El tono común de todo este nuevo flujo son los desplazamientos Ahí forzados. está. Sí. Por la violencia. Eso es una combinatoria compleja normalmente, pero va violencia, todos los tipos de violencias, el fracaso de los aparatos de Estado para la provisión de lo básico y el fracaso económico. Es el caso venezolano. El fracaso venezolano condensa y Cuba y Nicaragua también. En ese mes pico, 300,000 contactos, ¿cómo se distribuyen poblacionalmente? Por origen, sí, a grandes grupos, 1/3 México, sigue Venezuela, siguen Guatemala, Honduras, Cuba está en ese primer grupo, luego empiezan ya otros en otra escala como Haití. En el 23% Nicaragua tuvo un periodo también muy grande, pero ya los otros grupos que se sostuvieron relativamente importantes fueron de América del Sur. Entonces empezó a crecer Ecuador, empezó a crecer Colombia y empezó a crecer Perú. Ahora, en este que no nos teníamos. En este fenómeno tan complicado hay un fenómeno de atracción, hay un fenómeno de salida, pues, por violencia o lo que sea, pero también está cómo está la carretera, cómo está el paso, por dónde me puedo ir. Y los datos que estabas dando, que ahorita en febrero, marzo, calculas tú que vamos a llegar a un flujo caída. quizá casi cero, significa que no ha cambiado la situación en Nicaragua, no está Exacto. mejor en Venezuela. Exacto. Significa que los que se dedican al tráfico entienden las condiciones, la facilidad de tránsito. ¿Qué pasó en el 23? ¿Por qué subió tanto? El 23 tiene primero los determinantes de expulsión. Estamos hablando de la pospandemia. La pandemia fue un evento global que martirizó literalmente a medio mundo, pero no es lo mismo la pandemia en Dinamarca que la pandemia en Honduras o que la pandemia en Cuba. Yo hago una metáfora para ver esto. En muchos países lo que estaba mal se hizo peor y lo que estaba peor se volvió catastrófico. Entonces hay países que no tuvieron ninguna capacidad de reconstitución, sino de deterioros adicionales. Volvemos a estos casos. Y son los casos en donde se generó como alternativa de las poblaciones huir, salir. Ese escenario pues son los factores de movilidad que se suman a la carretera, que es el de las estructuras de movilidad, pues muchas individuales, sin duda, muchos de esfuerzos de las personas como pueden, pero tuvimos también eventos que retratan perfecto una gran estructura operativa del tráfico de personas. Ahora, digamos, en los años 70, para ponerlo en perspectiva, traíamos una tasa de crecimiento demográfico altísima y una tasa de fecundidad de 6 y fracción. O sea, eso quiere decir que la economía pues, jamás iba a poder satisfacer los empleos, las necesidades económicas de las familias. Sin embargo, eso también ha cambiado radicalmente. O sea, México ya está por debajo de la tasa de reemplazo. Y sin embargo, seguimos teniendo problemas de migración, ahora por violencia, por situaciones de inseguridad. Y si ve uno para abajo, dice uno, bueno, pues los otros países traen problemas políticos gravísimos de inseguridad, etcétera. ¿Cuál es la solución? Porque antes decíamos,
bueno, si logramos crecer a un ritmo adecuado, No habrá habrá necesidad. menos necesidades de cruzar Sí. la frontera. Pero ahora dicen, bueno, entonces hay que pacificar todo el área. Sí. No, tienes toda la razón. Por eso es muy importante la distinción de los dos periodos, porque en esta etapa que tú mencionas también había la explícita demanda Sí. de fuerza de trabajo mexicana, sobre todo en Estados Unidos. Hasta los años finales de los 80, principios de los 90, la policía fronteriza de Estados Unidos estaba dedicada a nosotros. O sea, el 95% de las detenciones éramos mexicanos. Y además acuérdense que era una movilidad circular. Sí. O sea, el entrar y salir Salía. no era Sí, un gran Tijuana, asunto. de donde tú tuviste muchos años de tu vida, era una frontera porosa, Abiertísima. casi O sea, como la de Francia y Alemania. abiertísima. No, o como a la frontera sur, no en la misma escala, pues, pero físicamente no teníamos No había restricción. restricciones mayores y no estábamos... Se sentaban en la noche, ¿te acuerdas? sí, Los migrantes esperaban que oscureciera y cuando era de noche cruzaban. Exacto. Entonces, pero tampoco estaban las hordas de mexicanos abordando. No, esta era una relación que estaba muy marcada por la dinámica laboral de dos escalas. La dinámica laboral transfronteriza, la y luego, y la dinámica laboral de más alcance. Ahora, Pero también, era un entendido. Eso ya se acabó, se acabó. en esencia. También vamos a ponerlo así, pues francamente la población de Estados Unidos, la originaria de Estados Unidos, pues ya no está creciendo al ritmo ¿No? que ellos esperaban y eso supondría que la necesidad de mano de obra pues se hubiera incrementado. Por lo tanto, Absolutamente. sobre todo trabajos que los norteamericanos no quieren ya realizar, agrícolas, etcétera. Y sin embargo estamos viviendo la peor fobia contra los Sí. Ahora, migrantes eso que es ha bien habido. interesante lo que Sí. estás diciendo, porque estaba leyendo un libro por otro tema sobre cómo el presidente Bush hijo tenía un discurso integrador. Los mexicanos eran, y de otras nacionalidades, bienvenidos. Bienvenidos. Se veía a Estados Unidos como un país plural. Estamos hablando de la derecha republicana de entonces. Tú Sí. escribiste mucho sobre el esfuerzo que hizo de una reforma migratoria que permitiera grande. darle la Sí. nacionalidad a muchos, incluidos miles y millones de mexicanos, que no salió, pero esa era su intención. Y yo creo que en muchos países, lo estamos viendo también en países en Europa, cuando pasa un cierto porcentaje de no nacidos ahí, de otras nacionalidades, es muy fácil explotar políticamente el miedo. Trump lo hizo, lo está haciendo la extrema derecha en Alemania, Marine Le Pen en Francia. Yo creo que ese fenómeno es independiente del económico, las necesidades están ahí. Y otra cosa que exacerba es el hecho de que las familias de los migrantes tienen tasas de fecundidad muchísimo más altas, ¿no? Entonces, de pronto, Llenan las escuelas. exactamente, de pronto se sienten invadidos, ¿no? Término que deforma todo el problema porque ven que latinos, por ejemplo, tienen familias más grandes. Pero tenemos que hacer un corte, vamos a un corte y regresamos aquí a seguir hablando de este apasionante problema, la migración. Estamos aquí con Tonatiuh Guillén hablando de las migraciones, porque son varios tipos de migraciones. Y al final de cuentas hay un asunto cultural subyacente que también debemos de poner sobre la mesa. ¿Qué nos dirías tú al respecto? Si uno ve la evolución del tono antiinmigrante en el discurso político, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, en otros lugares del planeta que tienen esta dinámica, la cuestión central ni siquiera es de números. Nace un posicionamiento ideológico de carácter racista y xenófobo y se extiende. O bien ya existía y revive, como es el caso de Estados Unidos. Y el ejemplo de Trump es súper interesante, porque Trump cuando empieza sus pretensiones de candidato presidencial, cuando todo el mundo le daba risa a eso, empezó a descubrir que su discurso antiinmigrante era potente y prendía. Y los números no justificaban nada de eso. Justificaban, entre comillas, el crecimiento de la diversidad
cultural en Estados Unidos y la diversidad étnica en Estados Unidos, lo cual es cierto. Pero de ahí se derivan dos grandes tendencias. Una, el de la capacidad de inclusión y de reconocimiento que estás en una evolución de otro carácter. Y dos, en la incapacidad de la inclusión y su contrario, que es el de la agresión, el del rechazo, el de convertir al otro en enemigo. Y ese discurso fue el que dominó electoralmente y prendió. El del bad hombre. El del bad hombre, el de los criminales, y funcionó súper bien. Ahora, en el mal sentido de convocar a una cultura que parecía ya olvidada en Estados Unidos, y empezaron a decirse cosas horribles que políticamente hace 5 años hubieran sido motivo de las censuras más... Sí, la cancelación política. Hubiera sido otra cosa. Pero en el caso de Trump y en particular con la coyuntura, el asunto no son cantidades. Entonces, por ejemplo, si a Trump en enero le dicen, oiga, fíjese que ya nomás tenemos 50,000, siguen siendo muchos. Ayer no acaba de decir que México estaba siendo insuficiente en su control, sí. ¿No? Entonces, no es un asunto de cantidades ni demás. Y además tiene otro propósito, que es, pues francamente, una limpieza étnica. Cuando habla de la expulsión masiva, se está refiriendo a eso. Y genera todo un espacio no solo de vulnerabilidad, sino de negación de derechos de las personas. Y este tono que ya lo extiendo más, de la ultraderecha de Estados Unidos y de otros países, va sobre la anulación de derechos de las personas, y no me meto ahí, pero solo como referencia a pie de página. Se parece mucho con lo que quiere hacer en Gaza. Claro. ¿No? O sea, claro, es lo extremo lo de Gaza. Son personas sin derechos, sin historia. ¿Por qué no nos detenemos un poco en esto que me parece que es el otro lado muy importante, y es, él no quiere que entren, pero quiere expulsar. Sí. Y tiene una estrategia muy agresiva porque pasa por cambiar justo hasta las responsabilidades burocráticas. ¿Quién puede agarrar a un presunto migrante? Exacto. Y cómo sacarlo? ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque se esperaba mucho mayor, digamos, contundencia en la expulsión. Sí. Pero yo tengo la impresión que esto apenas empieza. Es correcto. Yo le digo que es una hidra venenosa, malvada, porque tiene muchas cabezas, tiene mucha estructura. Y montó toda una estructura muy grande. Va desde, primero, la frontera, ¿no? La declaratoria de emergencia de la frontera con México y su progresiva militarización. Primero con el ejército. Que no entren más. Con el ejército de Estados Unidos y con la Marina. Pero tiene una implicación de convertirla en un área de seguridad nacional prioritaria con una contraparte. Quien se acerque no es el refugiado vulnerable, el niño, la niña, la señora. Es un enemigo. Sí. Y dice así tal cual, invasores. Ya no es discurso, ya es documento, con un ejército del otro lado. Y el ejército mexicano alineado de este lado, ¿no? Los que acaban de enviar de la Guardia Nacional, más la prohibición de que quien arribe ya no puede solicitar asilo en la frontera, más la prohibición de quien se acerque y puede ser que tenga alguna enfermedad extraña y va para atrás. Entonces, la frontera se cierra. Por eso es el punto que mencionábamos hace un rato. ¿Quién va a llegar ahí? Y es muy difícil. Ni siquiera del lado mexicano te van a dejar acercar. Luego, además, tiene otras medidas que a una le falló afortunadamente muy bien, que es la declaratoria de anular la nacionalidad estadounidense por nacimiento en el territorio. Sí. La intentó. Y esa también es increíble. Esa también es una declaratoria anti-extranjera gruesa. Y antiorden constitucional, porque está anticonstitucional. Ahora, eso no ha acabado, tampoco. No. Va a seguir insistiendo. Sigue el pleito, pero subrayo el punto porque es el proyecto racista, xenófobo, anti-extranjeros, y sobre todo de los países pobres, porque acaba de abrirles una vía de protección a los blancos de Sudáfrica.
Sí. Porque sus amiguitos son de ahí. Y para abrirlos. Pero bueno, retrata perfecto el racismo y a dónde va. Y tiene una cantidad adicional de herramientas. El ICE, que está operando como fuerza de contención, ya metió al FBI también como aparato de detenciones, está entrando también la DEA, está presionando acuerdos con los estados y las ciudades para que sus policías formen parte del paquete de detenciones. Entonces, el aparato conjunto es una cosa muy seria. Afortunadamente, hay estados que ya les dijeron, conmigo no cuenten, ¿no? Como California, por ejemplo. claro. O sea, California para mí, por muchas otras razones, es como el Estados Unidos que ojalá llegue pronto para todos lados. Sí. Es mucho más abierta, mucho más plural, mucho más civilizada, Mucho más verde. mucho más verde, Sí. aunque se queme un poco. Pero es como un estado Pero ahí. lo triste es que parte del triunfo de Trump fue de quienes no quieren que Estados Unidos sea como California. Exacto. Incluso que exacto. Kamala Harris viniera de California la volvió frente a cierto elector Exacto. vulnerable, porque representa eso desde la lógica de lo negativo. Justo la importancia del pleito cultural. Sí. O sea, las tensiones culturales son muy grandes. Y el lado bueno de todas estas tensiones es que también está generando una oposición muy grande. Y es una posición francamente valiosa, en algunos momentos emocionante, porque involucra a las propias comunidades que salen a la calle. Las familias, las comunidades. Escuelas, iglesias. Las iglesias, todas las iglesias ya están en modo resistencia, muchos políticos en el Congreso. Entonces, simple no lo tiene y creo que la gran tensión para Trump en estos días es que sus números no le dan para lo que quiere. ¿Pero crees que le irán dando? Va a avanzar, estoy seguro que va a avanzar, pero no a la velocidad que quiere, e incluso hasta ahorita por razones logísticas. Se detienen a muchos más de los que pueden procesar. Claro. Y entonces, aunque no sean muchos, pero tienen que liberarlos. Entonces ahí se está reconociendo que detiene y tiene que liberar. Entonces esa capacidad logística ya tiene un límite, por eso se inventó lo de Guantánamo, pero igual no le va a dar. Entonces toda esa resistencia, esa incapacidad logística, esas presiones contra los estados, aunque hay algunos que ya le dijeron que conmigo no cuentes, aunque los amenace legalmente de si no los obedece, los va a demandar, etcétera, etcétera. Hay estados que dijeron, bueno, ni modo. Ahora, tocó Carlos de pasada, pero yo creo que es muy importante retomarlo. El ejemplo a nivel mundial, ¿no? Porque al fin y al cabo Estados Unidos siempre era como el referente del país de emigrantes, ¿no? En donde los irlandeses festejan su día, donde hay barrios chinos, donde hay toda esta cuestión identitaria que es parte de Estados Unidos y de la riqueza de Estados Unidos. Entonces, creo que esto para la derecha en el mundo y para el fenómeno migratorio es muy grave, porque es desde precisamente la cuna del país que se enorgullecía de ser producto de las migraciones. Es un gran cambio de época lo que estás retratando. Desde la perspectiva de Estados Unidos es una enorme contradicción histórica, porque el país que nació de la inmigración y que se orgulleció de su migración, de que tenía el melting pot. El melting pot famoso. El crisol donde todas las razas se fundían. Y se encontraban y se toleraban y demás. Bueno, toda esa historia es la que quiere cortar Trump. Por eso menciono la importancia del cambio de época, no solo de migración, de flujos, sino es del concepto de Estados Unidos. Entonces está avanzando a una pretendida nueva historia. Si me permiten la simplificación para Trump, es nadie más llega, los que están se van. Entonces ese es un cambio de época. Es un cambio de época terrorífico. ¿Y cómo te imaginas que es el impacto que esto va a tener en las comunidades expulsoras? Nos debe quedar poco tiempo, pero tratarlo de ver un poco desde acá. Esos que se iban, que ya no se podrán ir, esos a los que regresaron. Siempre hablamos de la válvula de escape que era política y socialmente en la migración. ¿Cómo te imaginas esto?
un enorme desafío, sobre todo para el flujo de refugio. Esa población está ahorita en la desesperanza, Desamparo. en el desamparo, en la pérdida de horizonte, y la población que está en México, extranjera, no me lo imagino más duro. ¿Qué volúmenes? Para darnos una idea. ¿De qué estaremos? Es muy difícil. Es una estimación muy difícil. Muy cruda, pero... Pues que pues no hay la estadística adecuada para hacerlo, pero hay sondeos. De la población que venía en la aplicación CBP One, algo cercano a 30,000. Otro tanto que estaba alrededor de esa estructura y de esa pretensión, podemos duplicar el número y nos podemos estar acercando, yo estimo que entre 75,000 y 100,000 personas ahora, y hay otras especulaciones desde Estados Unidos que refieren que aproximadamente 200,000, que yo creo que ya estaría más difícil. Pero la gran pregunta para el Estado mexicano es, dado ese escenario, ¿México va a seguir negando un estatus regular a estas personas y por lo mismo siendo objeto de acoso y de detenciones por el Instituto de Migración o por la Guardia Nacional o por las policías locales o por algunos estados que son muy rudos como el de Chihuahua y el de Sonora y Coahuila? Tenemos que despedir el programa, pero prométenos que regresas a tratar esta perspectiva aquí en Primer Círculo, encantado. para darle un seguimiento al fenómeno migratorio. Bueno, mil gracias por tu presencia. Nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Gracias, Tonatiu. Un gusto. Y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en Primer Círculo. Buenas noches.